qué dicen los congresistas, porque al fin y al cabo, en una democracia, una decisión de esta debería pasar por el Congreso, ¿no? Debería pasar. Tiene que pasar. Pues la de Bukele pasó por el Congreso, ¿no? Claro, y aquí con tuvimos una mayoría. Y tuvimos a la señora protestando, pero ¿sí? Tiene mayor, pero es que ahí tiene mayoría absoluta, total. Absoluta. Creo que son 3 de oposición de todo el Congreso salvadoreño. 3 votos en contra. La señora que habló con nosotros. En la teoría de Saade plantea que por lo menos 15 o 20 millones de colombianos vayan a las urnas. Insiste en la famosa papeleta que se ponga a circular en las elecciones legislativas de marzo. Eso es sí, Julio. Lo que él plantea. Además, porque recordemos el artículo 197 constitucional que ha dicho, o pues hay algunos que se acogen a ese artículo que dicen que la prohibición a la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo o asamblea nacional constituyente. Es que ni el general Rojas Pinilla Alberto intentó 20 años, ¿no? No. Pero bueno, ¿qué dice el Congreso? Tenemos una senadora de la oposición y un senador y un representante del partido de gobierno. Senadora María Fernanda Cabal, gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Julio, a ustedes en la mesa de la W. Además es precandidata presidencial, don Alejandro Campo del Pacto Histórico. Buenos días. Buenos días, Julio, a ti, a todo tu equipo de trabajo y a la gente que nos escucha hasta ahora, y a la doctora María Fernanda Cabal. Doctora María Fernanda Cabal, Alberto dice, esto es una provocación, esto no va para ningún lado. ¿Usted piensa lo mismo? Es una provocación, pero ese tipo de mensajes son aplaudidos por Petro, porque no podemos olvidar que Petro es el gran promotor y gestor de la anarquía. Él disfrutó el desorden en su momento con la justificación que fuera. Haciendo oposición señaló siempre a sus enemigos, llegó al poder y no dejó de hacer el mismo activismo como si no estuviera gobernando. Entonces, siento que el silencio aprueba. Sí. Representante Alejandro Ocampo, más allá del mecanismo que propone el jefe de despacho Alfredo Saade u otros mecanismos como puede ser el Congreso, ¿usted está de acuerdo, como lo menciona él, que el presidente Gustavo Petro debería estar en el gobierno nacional por lo menos 20 años? No. Yo creo que a muchos nos gustaría que Gustavo Petro se reeligiera, fuera presidente nuevamente. Creo que 20 años no, ni nosotros ni el presidente pensaría en eso. De hecho, el presidente Petro no ha dicho que se quiere reelegir y ha sido claro que hasta el 7 de agosto, pero sé que en las calles nos dicen mucho y a muchos nos gustaría. Es decir, si hoy existiera una posibilidad, y me encantaría hacer lo posible por la reelección del presidente Petro, un hombre que ha sacado ya casi 2 millones de personas de la pobreza, que en el año 2023 invirtió en infraestructura de salud, para arreglar hospitales y centros de salud, más que todo el gobierno de Duque, 2 veces más que Santos, una persona que está repartiendo tierras por primera vez a los campesinos, una persona que hoy está transformando el país frente al cambio climático, una persona que le está cumpliendo a los estudiantes, donde hoy tenemos matrícula cero, estudiantes de estrato 1, 2 y 3 estudiando. Yo creo que sería fascinante, pero no es el mecanismo que dice el pastor Saade. Y lo que sí me causa atención es que la senadora Cabal, quien hace parte de un partido que se reeligió al presidente con una cantidad de delitos, diga que el que está mal es Petro cuando no se quiere reelegir, y cuando el partido de ellos hicieron reelección comprando congresistas y con varias personas ya, digamos, condenadas por ese hecho. No, nosotros respetamos la Constitución y la ley y creemos que el presidente no se va a reelegir y no va a vulnerar ningún mecanismo constitucional ni a comprar congresistas para eso. Precisamente, senadora Cabal, quiero que le responda al jefe de despacho Alfredo Saade, porque pues lo que él dice es que el Congreso de El Salvador aprobó la reelección indefinida para Nayib Bukele. Ustedes han apoyado ese régimen desde el Centro Democrático y pues él se pregunta, ¿por qué en El Salvador sí y en Colombia no? A ver, hay que ser claros en cuáles son las posturas y las generalizaciones. Si bien hemos admirado la forma en que Bukele bajó los índices de homicidio prácticamente a cero en un estado fallido como El Salvador, una nación deshecha, donde la única oportunidad de supervivencia era el exilio para después mandar plata desde los Estados Unidos a su país.
esa transformación le valió a él el reconocimiento no solo interno, sino internacional. Eso es una realidad. Usted se monta en un taxi en Washington, si es salvadoreño, o en un Uber, y el señor es amado, venerado, así como lo ha sido Uribe al devolverle la tranquilidad a países deshechos, igual Colombia en el año 2002, país secuestrado por las guerrillas que hoy se mueren de la risa, se multiplican y reciben todo el respaldo del gobierno Petro. Guerrillas, narcoguerrillas, ¿no? Porque ahora ya no hay diferencia ni paras ni guerrillas, eso es el mismo revuelto del negocio. ¿Qué no me gusta a mí? No sé lo que piensen los demás. No me gusta, y lo he dicho públicamente, independiente que uno quiera castigar, que sí falta castigar al bandido, porque el castigo sí significa una compensación para la víctima, no como los buenistas que dicen pobrecito, hay que ver si nació en un hogar violento, pobrecito porque es menor. El pobrecismo lo que nos ha llevado es a la exacerbación de la violencia e incluso a fomentar el reclutamiento de menores porque sabemos que las penas no los cobijan igual. Entonces, en el tema de Bukele, me parece que esa exhibición que hacen de los mismos presos en video, yo ya lo he dicho aquí en la W, a mí no me gusta, independientemente de que sean salvajes asesinos, pues uno no puede jugar a eso, a la fotografía con los tatuajes, no me gusta. Yo siento que hay un mínimo límite de dignidad humana, sea un bandido, ¿sí? Por algo no existe en este país la condena a muerte, y menos con una justicia como la de Colombia terminan matando al inocente y liberando al culpable. Sí, pero senadora, sin embargo, no nos está respondiendo la pregunta, que es la que se hace Alfredo Saade. ¿Por qué en El Salvador reelección sí, o por ejemplo en el caso del expresidente Uribe también reelección, igual en el caso del expresidente Juan Manuel Santos y no en este caso? Sí, esa es una buena pregunta, pero generalizar significa que unas coyunturas como las que ha vivido Colombia se vuelvan similares en uno y otro caso. Muchos critican la reelección de Uribe. Yo siento que era un estado de necesidad. Sacó un país de la destrucción absoluta, se hizo reelegir y nos entregó un país 1000 veces mejor que lo que había, hasta que le entregó las banderas a Santos. Bukele ya se hizo reelegir una vez. Lo que está haciendo Bukele me parece que es en absoluta contravía a la sostenibilidad de las libertades democráticas, porque afecta al ciudadano. Usted termina teniendo un presidente todopoderoso y la naturaleza humana es muy proclive a la concentración de poder. No me gusta, y obviamente pues a Petro lo alaban todos los que disfrutan, como el señor Ocampo hoy, en los beneplácitos del poder. Se le olvida a él que compraron el Congreso para sus reformas, que hay presos comprados por ellos para sus reformas y que copiaron todos los vicios de los gobiernos anteriores y peor, porque llegaron con el hambre de no haber pelechado en los gobiernos, se acabaron con la olla completica. Representante Ocampo, pero mire, al gobierno le queda un año y días. ¿No cree usted que con el hecho de que el jefe de despacho, Alfredo Saade, empiece a abrir estas discusiones, porque es que esto no tiene ningún asidero, o sea, esto tiene que pasar por el Congreso, esto tiene que, de hecho, las altas cortes deben aprobarlo, abrir un debate de estos, de que él empiece a hablar de esto, en vez de hablar de lo que el gobierno finalmente le va a dejar al país? ¿No es también tirar globos al aire, hablar por hablar? Puede ser, la verdad es que tiempo sí tiene. Yo creo que un referendo constitucional podría tramitarse en el Congreso. En Colombia, a diferencia de lo que digamos, hay que decir de El Salvador, fue que la reelección anterior de Bukele fue inconstitucional. No existía en la Constitución la forma de poder reelegirse y además se tomó el Parlamento con las fuerzas militares. Pero acá el Centro Democrático, que lo aman y lo defienden, no son capaces de decir que eso es una dictadura, que se asaltó la democracia con fusiles y de manera ilegal, pero son unos demócratas de tiempo completo en Colombia. O sea, para lo que a ellos les sirve, totalmente bueno. Pero cuando nos afecta, entonces inconstitucionales se vuelven demócratas y moralistas. No, hoy podría pasarse. Hoy podría un referendo tramitar en el Congreso y poder darle la posibilidad de que el pueblo reelija al presidente Petro.
Pero el presidente Petro no está en esa lógica. El presidente Petro no ha suscitado ninguna posibilidad, no ha autorizado ningún tipo de referendo, no ha promovido ninguna idea de Colombia. Creo que ha sido el presidente el que más lo han atacado con eso, al que más le han puesto como lámpara encima de reelección. Pero vuelvo y repito, aquellos que hoy critican la reelección acallan y omiten todas las cosas que sucedieron en Colombia, de los presos que hay condenados, porque a diferencia de los otros que hoy que no defiendo, pero estos no están condenados. Los que votaron la reforma, el articulito del expresidente Uribe, están condenados. Algunos que participaron más se fugaron del país, porque los del Centro Democrático, cuando los condenan, además no enfrentan la justicia, sino que salen corriendo y se esconden, como el doctor Ternura, como la doctora María del Pilar Hurtado. Entonces, fuera de que cometen ilegalidades, fuera de que compran congresistas, fuera de que terminan condenados, salen corriendo y no pagan la justicia. Cuando la doctora Cabal dice que hay que castigar los delitos, yo quisiera ver cuándo van a castigar lo de la plata de Aburinén, el señor que tenía el laboratorio de coca en la finca, los señores que se jugaron por no cumplir condenas. No, yo creo que Colombia y el mundo merecen claridades. Claridad 1, Gustavo Petro no está en reelección. Claridad 2, Bukele es un dictador. Claridad 3, el Centro Democrático sufre de amnesia y son los dueños de la doble moral en la política en Colombia. Y ojalá puedan cambiar para estas elecciones. Ojalá el debate que se viene se afronte con responsabilidad y realidad política y no engañar más a los colombianos. Sí, senadora Cabal, el mensaje que coloca el jefe de despacho Alfredo Saade en su cuenta de X es: ¿qué pesa más, el papel o la gente? Si millones de colombianos quieren a Gustavo Petro como pues que continúe gobernando, ¿tendría más peso un artículo que reposa en el papel hace 30 años que la voz viva de un pueblo? Y es que quiero preguntarle precisamente sobre ese, el artículo 197 constitucional. Se dice que en todo caso la reelección podría volver a Colombia si es reformada mediante un referendo o una asamblea nacional constituyente. Si ese fuera el camino y pues por alguna razón el pacto histórico consiguiera los votos y las firmas para convocar ese referendo, ¿no sería constitucional? Es que es constitucional, sea el pacto, sea cualquiera, que logre hacer el referendo. Claro que sí, pero la afirmación suya me preocupa. ¿Dónde están los millones de colombianos que aman a Petro? Los que le creen las mentiras a Ocampo, que parece la radiodifusora nacional. O sea, 200.000 muchachos estrato 1 y 2 que se quedaron sin el crédito del ICETEX, que no tienen cómo pagarlo, pero la plata se las dio a los bandidos de pagar por no matar, como el sicario que atentó contra Miguel Uribe. Están muy felices los pobres pagando 170.000 pesos el cilindro de gas. A usted le da mucha risa, senador Ocampo. Usted pasó de la humildad a usar los mismos Ferragamo que le fascinan a los comunistas en el mundo, y seguramente tendrá Rolex, porque eso les da estatus. Usted tiene que respetar a la gente más pobre de Colombia, a la que ustedes arruinaron. Ellos todo lo que dicen es mentira. Y fugitivos, vaya por Carlos Ramón González y vaya por el de la función pública, porque esos son amigos de ustedes que les ayudaron a llegar al poder y están volados, están fugitivos. Entonces no nos dé ejemplo de moral usted, que viene de un partido que se robó las elecciones con 5.000 millones probados del Consejo Nacional Electoral. Ustedes tienen un presidente, hoy los colombianos tenemos un presidente ilegítimo, además del pacto de la picota, que fue la plata de la mafia a los que subió en la tarima. Entonces, ejemplo de moral, no sean descarados. Sí, representante Ocampo. Pero a propósito de lo que usted mencionaba en su respuesta anterior, es que a veces pareciera que en política es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, porque definitivamente no hay explicación, y también es de demócratas, representante, que el presidente de la República salga y desautorice la declaración de su jefe de despacho. Es un funcionario de la Casa de Nariño que le habla al oído al presidente de la República y que hoy está promoviendo la reelección y está celebrando lo que pasa en El Salvador. ¿A usted no le parece que el silencio del presidente de la República no es muy demócrata, que digamos? No, el presidente ha explicado varias veces y lo ha dicho. Ningún presidente lo han obligado a decir tantas veces que no se va a reelegir, porque el presidente tiene cada 8 días
que explicar lo que ya explico y lo que está claro. Hoy el pacto histórico... No, pero representante, discúlpeme, pero si la afirmación la hace un alto funcionario del gobierno, el jefe de despacho, ¿a usted no le parece que el presidente sí debería salir y desmarcarse de lo que está diciendo esta persona, que no es un opinador cualquiera, es un funcionario del alto gobierno y que está su oficina justo al lado del despacho del presidente? No, lo que tiene que explicar es con permiso de quién dijo eso. Yo creo. Y lo segundo, quiero decirle a la senadora Cabal, yo vivo en el distrito de Agua Blanca, yo no he pasado a la pobreza. Sí, entonces tiene que cambiarse sus zapatos, porque usted, yo lo he visto con una vestimenta que vale 3 salarios mínimos. Pues, oye, discúlpeme, pero yo no tengo zapatos Ferragamo. Yo los zapatos, y ahora le mando una foto de los que tengo, los compro ahí cerca. En el ustedes son muy humildes, muy humildes, pero eso no importa, eso es parte de su incoherencia. No vamos a pelear eso. Permítame. No vamos a pelear eso. Lo que yo quiero dejarle claro a los oyentes también y a la periodista es que hay un tema importante, ¿sí? ¿Cuál es el origen de Bukele? El origen de Bukele es el FMLN, que era el origen de Bukele y de su padre, era la guerrilla del FMLN, que después cambió, pero parece que sigue con los vicios de la extrema izquierda. Doctora Bukele, le permito, doctora Cabal, le digo que me permita hablar. Qué vergonzoso que usted ante la opinión pública, cuando no me puede contestar, no me dé la palabra. Permítame le contesto. 1, el señor Carlos Ramón y estos señores no están condenados todavía. Sus amigos están condenados. ¿Y sabe qué hemos pedido nosotros? Que todo aquel que cometa un acto de corrupción en Colombia, nuestro gobierno, vaya a la cárcel y responda a la justicia. Y no vamos a ir a defenderlos, ni a pedir que los condenen. Ni pues que el primero que debería ir es Petro, ¿no? Quien la hace, la tiene que pagar. Y ojalá ustedes algún día puedan decir eso. Nosotros no queremos tapar a nadie. Y hemos pedido a todo el mundo. Si usted mira las noticias, yo he pedido que el hijo de Petro, que el hermano de Petro, que los funcionarios, que todo el mundo responda ante la justicia. Nosotros venimos a tapar, como han hecho ustedes, a tapar de la corrupción de los amigos de ustedes a Colombia. Se robaron 500 mil millones de pesos para la paz y no pasó nada. Se robaron la plata. Se lo robó el sobrino de Iván Márquez, amigo de ustedes. Nada. Y discúlpenme, y dejaron el país vuelto en llamas. Hombre. Ese señor que era el presidente que usted eligió. No diga mentiras. Lo despidieron con un paro armado. En 31 de 32 departamentos los dejó llenos de grupos irregulares. Le crecieron casi 10.000 hombres en armas. Nos dejó el país con 240.000 hectáreas de coca. Un país lleno de corrupción. La plata del internet de los más pobres se la robaron. Las escuelas pobres no las hicieron. Dejaron caer los centros de salud, acabaron con el centro. Y ustedes acabaron con la salud, están matando a los enfermos sin medicina. Ustedes tienen ministros genocidas que están matando a los colombianos enfermos. Vaya a ver las filas de los colombianos buscando una medicina. Vaya, pídale perdón a los maestros de FECODE por creer en bandidos, por elegir bandidos. La plata que sacaron de la CPS. No. Porque ustedes tenían todos se lo robaron ustedes. Sí. Sí, pero 500 mil millones de congresistas, senadora María Fernanda Cabal, es que nos estamos confundiendo de tema. Lo de Bukele es una dictadura democrática. Eso no tiene presentación. Deje hablar a la senadora María Fernanda Cabal. Las maletas de Laura Sarabia, ¿será? Senadora Cabal, es que acá nos estamos perdiendo del tema central y es por qué no reconocer en estos micrófonos que quizá a ambos y a la mayoría de los políticos sí les gusta la reelección. ¿Por qué no decirlo de frente? Y que quizá lo que les incomoda realmente es que la reelección no venga pues de su partido político, que no sea el expresidente Uribe, por ejemplo, para quien incluso ustedes habían pedido que fuera vicepresidente en la siguiente contienda en el 2026. ¿Por qué no ser honestos con el país y admitir que a tanto al Pacto Histórico como al Centro Democrático le gusta la reelección? No, porque nada es blanco y negro en política, así lo parezca. Repito, el año 2002 fue un año de pérdida de la sostenibilidad democrática, dominio de paramilitares y guerrilla y muerte, 30.000 muertos años, la cifra más alta de la historia de violencia política y de violencia en general en Colombia. Uribe dio resultados, por eso la democracia se sostuvo. Cuando se hizo el proceso de reelección, ganó en primera vuelta, qué berraquera. Ahora yo quiero ver a un Petro
¿Cómo va a ser? Por eso necesitaba la consulta, para robarse los 700.000 millones de pesos, comprando a la gente más pobre, a la que empobreció. Y concluyo con esto. No me gusta lo de Bukele. Me parece atroz una reelección indefinida. Eso es muy parecido a lo Chávez y a Maduro y a lo que sí quiere Petro, porque él sí lo quiere en el fondo de su corazón. Y le concluyo también con esto. El problema de la naturaleza humana, que es un defecto del humano, es el egoísmo. Y el poder produce que los rasgos de la personalidad, donde se expone lo que es la concentración de poder, se dé. Por eso el equilibrio de poderes es la forma en que sobrevive la libertad del ciudadano y la democracia. Si no hay equilibrio, hay dictadura. Sí, representante Ocampo, quiero finalizar con esa misma pregunta. ¿Por qué no ser honestos y admitir que a ambos partidos políticos, a ambas toldas, les gusta la reelección, sino que el problema realmente es quién ejerce esa reelección? No, a nosotros no nos gusta. El pacto histórico no ha presentado ningún proyecto de reelección. El presidente nunca ha dicho. Pero representante, la senadora Isabel Cristina Zuleta sí ha pedido la reelección del presidente, y usted acaba de decir también en estos micrófonos que en las calles han escuchado muchas voces que piden la reelección de Gustavo Petro. Claro, y te digo una cosa, y si Petro sale de candidato les gana a todos, porque este país reelegiría al mejor presidente que hemos tenido en los últimos, que está cambiando la historia, al hombre que vino a poder darle dignidad, equilibrar las cargas. Pero no lo hemos pedido. Lo que pasa es que, y quiero finalizar diciendo que la senadora Cabal le molesta que los pobres como nosotros hoy estemos en el Congreso de la República. Ella cree que solamente es para terratenientes, para oligarcas, para hijos de políticos, para investigados de parapolítica. No, senadora, llegamos las clases populares al Congreso, gente como yo del distrito de Agua Blanca, a hablar lo que pensamos y lo que sentimos. Lastimosamente le incomodamos, pero nos ganamos ese derecho y esperamos seguir cambiando el país para bien, porque es hora de los menos favorecidos, de las clases populares, que siempre estamos apartadas, siempre hemos estado alejadas y ninguneadas. Pues es el debate desde el Congreso sobre la reelección de la que ha hablado el jefe de despacho del gobierno del presidente Gustavo Petro, Alfredo Saade. Agradecemos a nuestros invitados, por supuesto a la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático y al representante Alejandro Ocampo del Pacto Histórico.